¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a otra cajita de ideas. En esta ocasión quiero abordar la denominada cultura terapéutica de la autoayuda. Esto con el propósito de orientarnos, al menos parcialmente, dentro del estudio y la comprensión de cómo y por qué personas como tú y yo, personas comunes, interiorizamos y damos forma a nuestras subjetividades como académicos, como madres, como mujeres, como hijos, hijas, trabajadores o como estudiantes, entre tantos otros casos, mediante la positividad. Ya decía en la anterior cajita que pienso a la positividad como una matriz epistémica que reproduce programaciones motivacionales que promueven el cuidado y la mejora continuos y conscientes del comportamiento reflexivo y emocional, cuyo objetivo es nuestra autorrealización dentro de la convención social en entornos que experimentamos como negativos. Sobre este presupuesto, creo que es importante acercarnos y pensar a la literatura y a los diversos productos culturales de la autoayuda que se han suscitado desde el siglo XIX, durante todo el siglo XX, pero con mayor fuerza, al menos aquí en México, desde mediados de la década de los 80, pues en estos productos culturales se detectan una serie de líneas teóricas sobre las maneras en que es modelado el cuidado reflexivo y emocional de los sujetos y el carácter político, económico y cultural de este modelamiento positivo de las personas. Pasemos a la siguiente imagen. Comprendida como la cultura popular predominante que se instaló y desarrolló en Estados Unidos durante el siglo XX, cuya función es ofrecer una guía de reflexión y una programación emocional positivas respecto de la manera en que los individuos nos relacionamos con nosotros mismos y con nosotros en una sociedad cuyas normas se hacen cada vez más vagas y complejas. La actual y multifacética cultura terapéutica de la autoayuda la considero como el efecto de la popularización de un conjunto multidimensional de principios religiosos, metafísicos, empresariales y psicológicos de carácter positivo que han venido incorporándose y consolidando la cultura como la principal proveedora de productos para el cuidado de sí y el pensamiento positivo como el sistema epistémico que la nutre mediante autoprogramaciones para el esclarecimiento. Aquí, en esta imagen, pues ya se anuncian por allí como tres líneas, ¿verdad? Esbozo nada más estas ideas y los invito a pensar en ellas porque en parte explican la preeminencia, la facilidad de acceder a ellos y la normalización de los productos culturales para el cuidado de sí en términos positivos. Primero, su origen multifactorial que ha penetrado hasta la médula las narrativas contemporáneas. Segundo, su carácter discursivo, canónico, moralizante y mágico. Tercero, presento la cultura terapéutica de la autoayuda como una cultura que resuelve biográfica y psíquicamente las precariedades estructurales. Pues pasemos a ellas. La siguiente imagen. Bueno, hay un montón de factores históricos que incidirían en la conformación del núcleo de saberes y de creencias de la autoayuda y en su rápida naturalización dentro del siglo XX, primero en Estados Unidos y de ahí, gracias al poderío de este país para propagar sus principios culturales a casi todo el orbe. Aquí destaco algunos. Eh, Primero, bueno, pues no aparecen las imágenes, pero cabe recordar que en Grecia ya tenían desde luego el principio délfico, conócete a ti mismo, que destaca el valor ético y moral que el autoconocimiento tiene para la especie humana como un rasgo de singularidad del resto de las especies animales, y tal vez también como principio de distinción de lo divino. A través de este autoconocimiento griego, el ser humano parece que dice, no somos ni dioses ni animales, somos seres de un día y vivimos conformes con ello entre el horror y la compasión. También podemos recordar a la filosofía estoica de Séneca y Marco Aurelio, que está tan de moda en frases motivacionales y memes en nuestros días. Podemos recordar también a las prácticas aletúrgicas, la exomologesis y la exagoreusis, señaladas por Foucault, en donde el ser humano exteriorizaba, bueno, los latinos y los primeros cristianos exteriorizaban sus fallas y, digamos, públicamente pasaban por
el castigo, ¿no? Bueno, estas prácticas aletúrgicas. También, ahora sí, acá la imagen de la izquierda, ya un poco más reciente, estamos hablando más o menos del siglo XVIII, el mesmerismo, fundado por, desde luego, Franz Anton Mesmer, quien vivió entre 1734 y 1815. Este mesmerismo o magnetismo animal era una doctrina médica que combinaba el hipnotismo con el magnetismo mental, que daría pie a lo que hoy se conoce como ley de la atracción o más popularmente las vibras. Esto es, los pensamientos los concebimos como unidades de energía lanzada al universo en formas de imágenes, y el universo regresa al sujeto una onda de energía similar, un poco la tónica del decreto, ¿no? En segundo lugar, las imágenes que tenemos acá a la derecha, la adecuación popular de los principios epistémicos del pensamiento positivo, antes de estar fusionada en la autoayuda, tuvo lugar en el movimiento metafísico norteamericano que se denominó Pensamiento Nuevo, el New Thought, eh, que fue fundado por el relojero, inventor y sanador Phineas Kimby y su paciente Mary Baker Eddy, quien a su vez fue fundadora del movimiento religioso Christian Science, que ha dado lugar a numerosas corrientes cristianas en Estados Unidos que llegan hasta personajes tan inauditos, desde luego, como Ron Hubbard, fundador de la cienciología, o Joel Austin, afamado autor de libros de autoayuda, televangelista y creador de la iglesia protestante más grande en Estados Unidos. De gran popularidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eh, cuyos tenía divulgadores muy afamados, muy refinados como Emerson y William James, el pensamiento nuevo propugna por la sanación a través de los poderes de la mente de un tercero, el sanador, que entra en comunicación con la conciencia o voluntad divina con el fin de curar las dolencias del enfermo. Se originó justo con la fusión del mesmerismo, la atención de padecimientos mentales como la neurastenia y la fatiga crónica, asociados con la aceleración de la vida cotidiana, representada en aquellos momentos por el tren, la telefonía y los automóviles, y el calvinismo de un Dios austero y punitivo que con el paso de las décadas habría de mutar en un evangelio de prosperidad característico de la sociedad norteamericana. Bueno, aquí tenemos unas líneas para tratar de reflexionar acerca de este origen multidimensional, multifactorial de la autoayuda. Pasemos a la siguiente imagen. Como tal, el término autoayuda surge con este librito de Samuel Smiles, paradójico, que se llama Samuel Sonrisas. Este libro es de 1895. Que es como el libro canónico señalado por los diferentes estudios de autoayuda, en donde se origina propiamente este movimiento, ¿no? Con este nombre. Dice Smiles, cito, el premio y la gloria de la vida es el carácter. Es la posesión más noble de un hombre, constituyendo por sí sola una categoría y una propiedad en la buena voluntad general, dignificando todo puesto y elevando toda posición social. Ejerce mayor poder con la riqueza y se asegura toda honra sin celos de la celebridad. Lleva consigo una influencia que siempre se hace sentir, porque es el resultado del honor, de la rectitud y la consistencia probados, cualidades que, quizá más que cualesquiera otras, imponen la confianza y el respeto general de la humanidad. Bien, pues este es el origen de la autoayuda, pero si lo vemos, pues tiene valores victorianos vinculados además, bueno, valores victorianos como el trabajo duro, el honor, la dignidad, y además que era un texto dirigido particularmente a los varones. Pongo aquí a un lado una imagen de este libro de Richard Sennett, que se llama justamente La corrosión del carácter, un poco para señalar cómo con el paso de las décadas esta figura del carácter, del trabajo fuerte, pues se ha diluido, ¿no? Justamente Sennett, alumno de Foucault, señala en este libro el cambio de los modelos laborales entre el viejo capitalismo, este capitalismo todavía presente en Smiles,
Este viejo capitalismo implicaba una rutina estable, jerarquías, permanencia e identidad laboral. La corrosión del carácter justamente se ha suscitado debido al nuevo capitalismo, al neoliberalismo, ¿no? A su movilidad, a la transitoriedad, a los proyectos a corto plazo y a la precariedad laboral que implica este nuevo liberalismo, ¿no? Eh, Esto implica también que el carácter, patrones habituales de pensamiento y comportamiento, honor y rectitud, el carácter se diluye. Bien, aquí a la derecha tenemos al afamado e importante escritor del siglo XX, Napoleón Hill, que con este librito, Piense y hágase rico, eh, el libro tiene una perspectiva empresarial capitalista. Aquí la autoayuda y el pensamiento positivo se fusionan. Eh, si la autoayuda andaba por la cuestión, eh, vamos a decirlo, victoriana, laboral, honorífica, pensamiento positivo que andaba por acá en los términos de Phineas Kimby y Mary Baker Eddy, aquí en este libro se fusionan. Seguidor del pensamiento nuevo, Napoleón Hill, y sintetizando los patrones de pensamiento de 45 millonarios, este libro se propone como una filosofía secreta para el éxito que se revela de manera directa para cada hombre y mujer, para que cada hombre y mujer la aplique en su propia vida. Una característica de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito, dice Napoleón Hill. Dicho secreto es el poder de la autosugestión, a través de la cual, cito, el hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo y de su ambiente, porque tiene el poder de influir en su propio subconsciente. Ya notamos aquí una palabra freudiana que no aparecía antes, desde luego, porque Freud todavía no había llegado a dar sus lecturas, sus lecciones Clark en Norteamérica, me parece que por ahí de 1905. La técnica que en la sanación vinculada al pensamiento nuevo recaía en el tercero, en el sanador, en la figura del tercero, el sanador, en esta técnica consiste en que el propio sujeto se programe conscientemente para generar imágenes del objeto de deseo, de modo que estas imágenes se desgranen al subconsciente, que en la epistemología de Hill es la parte animal o preindividual del ser humano que puede sintonizarse con materiales del universo y de ahí se hagan posibles en el mundo material gracias a lo que Napoleón Hill denomina la inteligencia infinita, que es ya una corrección metafísica y capitalista del Dios austero y patibulario del calvinismo norteamericano del siglo XIX. Muy bien, pues entonces pasemos a la siguiente imagen. Pues también en el ámbito literario, el poder del pensamiento positivo, que ya fue también un hitazo en ventas, me parece que hasta nuestros días. Este libro fue escrito por el predicador Norman Vincent Peale y publicado en 1952. Aquí vemos a este autor acompañado de esta figura importantísima dentro de la política y los medios de comunicación norteamericanos. Bueno, eh, este libro es un indicador de la naturaleza multifactorial que ha integrado a la cultura terapéutica de la autoayuda. A diferencia del pensamiento nuevo o de la obra de Hill, este libro, que empujó a los norteamericanos del siglo XX y de paso a la población mundial a realizar este trabajo incesante de pensar positivo, esta última frase la señala Barbara Ehrenreich, aplica eh, el poder transformador del pensamiento positivo no para curar las neurastenias o para atraer riquezas o poder, sino para curarnos a nosotros mismos, de nuestro sentimiento de inferioridad. Este libro, pienso, simboliza la popularización del discurso psicológico que décadas antes había introducido Freud en Norteamérica. El ingreso de esta disciplina y de las emociones a la conformación contemporánea de la autoayuda y de la definición de que el campo más fértil para la reproducción de los productos culturales de la autoayuda es la propia psique de los sujetos, puesto que el enemigo es interior y difícilmente reconocible. Cito: muchas de las causas de los sentimientos de inferioridad provienen de nuestra infancia, dice Norman Vincent Peale.
El complejo de inferioridad erige barreras en el poder de nuestras personalidades. Puede ser causado por alguna violencia emocional padecida en nuestra niñez o ser la consecuencia de ciertas circunstancias o tal vez algo que nos hicimos a nosotros mismos. Este malestar surge de un pasado borroso en el oscuro hueco de nuestras personalidades. Ese oscuro hueco que uno podría pensar que es el subconsciente, el inconsciente. Justamente aquí la imagen del medio, en donde vemos a Michael Keaton, este actor norteamericano, como personificando a Ray Kroc, el empresario que elevó a McDonald's eh, a lo que es actualmente y a lo que fue durante la década, sobre todo antes del término del siglo XX, que era una marca este, que representaba un montón de valores del nuevo liberalismo, ¿no? Este señor lo que hizo fue comprar los derechos para hacer de esta hamburguesería de los hermanos McDonald la franquicia que ahora conocemos como un verdadero emporio. Eh, Originalmente Ray Kroc era un vendedor de batidoras que recorría el oeste norteamericano y por carretera, mientras justamente escuchaba el libro de Norman Vincent Peale, ¿no? Este libro que curiosamente, bueno, por ejemplo, al menos en mi casa, existía una versión en cassette. Eh, en la película aparece justamente este personaje escuchando el libro de Norman Vincent Peale en un acetato. El personaje cargaba con un reproductor de acetatos portátil. Es interesante porque ya aquí el pensamiento de autoayuda acompaña justamente a los agentes de ventas. Los agentes de ventas que como agentes iban de una ciudad a otra y necesitaban como este recurso motivacional que para no achicopalarse, ¿no? Para que justamente empujar su motivación y seguir las ventas o intentar vender, ¿no? Por último, en este breve repaso, una pequeña muestra de la hondura y validación que actualmente alcanza esta cultura terapéutica con la denominada psicología positiva. Podría decir que esta manera de entender la disciplina psicológica es una marca simbólica profunda del trasvase de la psicología en tanto ciencia social o médica, ahora se trasvasa al servicio de las ciencias administrativas y de los negocios. La psicología positiva ya no atiende enfermos, sino clientes que buscan mayor productividad. Este cambio, desde luego, pues es bien sintomático, bien importante para pensar. Encuentran nuevo nicho de mercado ya no en la enfermedad, sino en la salud. En el artículo publicado por la revista Terapia Psicológica de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, el artículo se denomina La psicología positiva, investigación y aplicaciones de Peterson y Son de la Universidad de Michigan. Se define a la psicología positiva como, cito, un nuevo enfoque de la psicología que estudia lo que hace que la vida merezca ser vivida. Es el análisis de lo que va bien en la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Dicho enfoque estudia la experiencia óptima, esto es, a las personas siendo y dando lo mejor de sí mismas. Los resultados de las investigaciones de la psicología positiva tienen el propósito de contribuir a una comprensión científica más completa y equilibrada de la experiencia humana y transmitir lecciones valiosas acerca de cómo construir una vida feliz, saludable y significativa. Pues lo estamos viendo, ¿no? Se trata de una validación increíble dentro de las ciencias de la psicología positiva. Y me parece verdaderamente increíble que se impongan discursos de este tipo dentro de la academia. Porque finalmente se trata de tener una vida productiva y significativa, dicen los autores. La imagen que coloco acá es la captura de pantalla de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo tal vez es la cadena de hospitales más importante de Estados Unidos, y no es decir cualquier cosa. En la captura se alcanza a ver el título del artículo, ¿no? Pensamiento positivo, detén el diálogo interno para reducir el estrés. En el que se señala, en este artículo se señala, el pensamiento positivo no significa que ignoras las situaciones menos agradables de la vida. El pensamiento positivo solo significa que enfrentas lo desagradable
de una manera más positiva y productiva. Crees que va a pasar lo mejor y no lo peor. Termina la cita. De nuevo, insisto, el objetivo es seguir siendo productivos, es resolver biográficamente, pensando de manera crítica, resolver biográficamente las contradicciones o las ausencias del sistema. Vamos hacia allá. La siguiente imagen. Bien, pues habiendo terminado este repaso rápido sobre el origen multifactorial de la cultura terapéutica de la autoayuda, pasemos a este segundo sentido, ¿no? Que es el cuidado de sí discursivo. La autoayuda ha de entenderse como un conjunto de discursos de autocuidado que operan en textualidades heterogéneas. Este, en el sentido de que pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser memes, etc. Entiendo discursos justamente para destacar su amplitud y profundidad cultural que aparece en diferentes textualidades. Insisto, plataformas comunicativas, libros, películas, programas radiofónicos o televisivos, mensajes de WhatsApp, memes o discursos políticos. Aquí quiero presentarles algunos patrones discursivos de autoayuda. En este punto me apoyo en el artículo Libros de autoayuda, biblioterapia para la felicidad de Vanina Papalini. La autora argentina destaca que, 1. El común denominador temático es que los textos tratan la dimensión subjetiva como fundamento de un cambio vital individual orientado a una finalidad instrumental, es decir, superar el dolor, la angustia, influir en las personas, desarrollar ciertas capacidades, liderar grupos humanos, etc. 2. Se estructuran alrededor de un problema que se expone a través de ejemplos o testimonios sobre los cuales se generalizan los problemas y las soluciones propuestas. 3. Explicitan un discurso socialmente legítimo y se apela a un razonamiento fundado en la ciencia docta que va desde el cognitivismo a la teoría de sistemas, pero también a la pseudociencia, la religiosidad o la casuística. 4. Se invoca a un fundamento o tejido espiritual que interviene en el orden humano y que le da sentido a su experiencia cotidiana. Ya no se trata tanto, pensemos, ya no se trata tanto de hablar de Dios como del amor, de los sueños, de la vida, por ejemplo. 5. Se suelen encontrar test o estrategias para que el lector pueda autoevaluarse, las llamadas 3 formas de identificar relaciones tóxicas. Ya viene el formulario, ¿no? 6. La enseñanza final se destaca del resto de la narración, tal como sucede con la moraleja de las fábulas clásicas. Bien, con eso terminamos la referencia a Vanina Papalini. Pero por otro lado, creo que el complejo psicológico de la autoayuda y su todo abarcativo experiencial es fundamentalmente, y lo digo con comillas, el empoderamiento del yo. Esto es, dar poder y protagonismo al yo, y tener además conciencia de este protagonismo. En este sentido, a manera de ejemplo vivo, Eva Illouz retoma justamente las biografías de Oprah Winfrey, Brooke Shields y Jane Fonda, que se destacan como modelos ejemplares de la autorrealización y la autoayuda con base en el triunfo sobre momentos de sufrimiento psíquico. Las 3 biografías de mujeres poderosas, dice Eva Illouz, se relatan así como una historia de constante búsqueda del yo interior, una lucha por la vida emocional y por último, la liberación psíquica de sus trabas emocionales. Termina la cita de Illouz. El empoderamiento positivo parte así de una autopercepción en calidad de víctima que hace conciencia de su capacidad para modificarse a partir de sus fuerzas psíquicas para lograr el esclarecimiento o la liberación esperada. Este modelo narrativo, victimización, empoderamiento, autoesclarecimiento, recuerda remotamente al monomito o periplo del héroe arquetípico planteado por Joseph Campbell, ¿no? Con la salvedad, desde luego, obvia y sintomática de que el triunfo del héroe mítico, que lo tenemos por acá, restablece los lazos sociales. El triunfo del héroe mítico restablece los lazos sociales. El triunfo del héroe positivo, que se replica frecuentemente en narrativas mediáticas y literarias,
la mera verdad, pues no sé qué sentido tiene, no sé qué sentido tenga el triunfo de este héroe positivo. Si en el héroe mítico era pues la restitución de los lazos sociales, eh, incluso si lo pensamos en términos tal vez, por ejemplo, del propio Cristo, es el establecimiento y restablecimiento de cierto tipo de lazos sociales, eh, en, en, en el periplo del héroe positivo, tal vez el triunfo, lo que hace triunfar es la mística y la espiritualidad de la precariedad. ¿Sí? Eh, bueno, si gustan, pasemos entonces a la siguiente imagen. Cuando uno se pone a pensar en las fórmulas reiterativas que dan forma a los mensajes motivacionales de la autoayuda y en las maneras de decretar, no se puede dejar de pensar en los pases mágicos, en los abracadabra de la magia infantil. Sé feliz, tú puedes, vive tus sueños, merezco abundancia, just do it. Aparecen como fórmulas mágicas que encantan y transforman la materia, pero en este caso, la materia psíquica. Estas fórmulas, que pienso a manera de ensalmos, son un ejercicio lingüístico en el que a través de fórmulas admonitorias se manifiestan, aclaran, declaran y encantan las interioridades de los individuos que consideran conflictivas. Esto observemos a manera de recurso para la reprogramación de las formas de sentir y de pensar en perspectiva de la felicidad o del éxito personal. Pienso que estos ensalmos, enunciados expresa o tácitamente, son la objetivación de un patrón de subjetivación que implica la actualización de dos fenómenos. Uno, el pensamiento mágico al estilo del abracadabra, y dos, la sugestión hipnótica que formaba parte en su origen del psicoanálisis. El abracadabra, nada más así dicho aquí de paso, recordemos, creo que era una fórmula que se empleaba por allá del siglo III después de Cristo para curar un tipo de fiebre, este, que ahora me parece que se conoce como la malaria, y la fórmula era justamente ir quitándole al final, ir diciendo la palabra en voz baja, más baja, más baja, más baja, quitándole a cada enunciación la última letra. Abracadabra, 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 y así ir bajando la voz. Bueno, es evidente que la idea de que la palabra posee poderes profilácticos no es privativa de la cultura de la autoayuda, evidentemente no. Sumados a los exámenes de conciencia del cristianismo antiguo, también el cuidado de sí socrático, por ejemplo, se entiende como un ejercicio ascético discursivo confeccionado con cuestionamientos a través de los cuales el discípulo entraba en su no saber más profundo en relación con su virtud, o en el sentido de la beatitud, la profilaxis autoconfesional agustiniana es el llamamiento a lo divino que habita en uno mismo. Dice San Agustín, por ejemplo, ¿cómo invocaré yo a mi Dios y mi Señor, si cuando lo invoco lo llamo hacia mí? Aún así, existen un conjunto, aún así, con esta historia de cuidado de sí discursivo, eh, existen un conjunto de características que la autoayuda muchísimo más contemporánea eh, imprime en esta estructura de organización social y psicológica como recurso para dar sentido a la experiencia individual, ¿no? Justo el que acabo de señalar, el abracadabra, por ejemplo, sería uno. Por otro lado, si bien Ebeyú cifró la constitución de la cultura de la autoayuda con la popularización de la gramática freudiana en Estados Unidos, es una cosa que señala en este librito de Intimidades Congeladas. Cabe recordar que hay otros factores como el propio pensamiento nuevo, o, digámoslo así, la importación de estrellas gurús o swamis hindúes, Vivekananda primero, antes de que finalizara el siglo XX, y Yogananda después, por ahí de 1915, 1917, llegaba este gurú a Estados Unidos. Estas importaciones de gurúes hindúes, digo las comillas para importación, no para los gurús, ellos sí lo eran. Esta importación la hacían los ricachones norteamericanos, estos ricachones que entrevistó finalmente Napoleón Hill. Este, es parte, esto pues,
de parte de ricachones norteamericanos, que la espiritualidad occidentalizada del yoga también podrían considerarse como elementos que afectaron al modo en que los ensalmos positivos se distinguen del ensalmo hipnótico analítico. Entonces, bueno, sintetizando, está bien, sí, se asume que Freud, desde luego la llegada a Freud y sus conferencias en la Universidad Clark serán importantes para esta interiorización de la reflexión en torno de uno mismo, como parte de la naturalización del pensamiento positivo en Estados Unidos, sí, pero también hay que considerar al pensamiento nuevo de Phineas Kimby y a la llegada de gurúes hindúes a Norteamérica. Bueno, pero hay entonces pues una importante distinción entre el ensalmo hipnótico de corte positivo y el ensalmo propio del análisis psicoanalítico como tal. Destaco algunas diferencias, insisto. Uno, el psicoanálisis y la autoayuda son formas de cuidado de sí que objetivan discursivamente dimensiones interiores que son padecidas por los sujetos, y esta objetivación ofrece la apariencia de control. No obstante, en el psicoanálisis se presupone la existencia del inconsciente como región psíquica más o menos indecible e inaccesible a través del lenguaje. La autoayuda aplana o anula el inconsciente, superficializa y vuelve transparente el aparato psíquico. En el ensalmo positivo, el lenguaje coincide con la cura y la realización, el decreto. 2. El psicoanálisis y la autoayuda son apoyos en la estructuración discursiva del devenir histórico o proyectos de sí de los sujetos. En el psicoanálisis, la reconstrucción histórica del sujeto tiene por objetivo remontar el mito personal. En la autoayuda se remite constantemente el ensalmo de soltar el pasado. Esto es, se forcluye el pasado en aras de fundar un presente emotivo y feliz. 3. En antropología estructural, el antropólogo francés Lévi-Strauss refiere la labor de los chamanes o ensalmadores y de los psicoanalistas con el concepto de abreacción, es decir, un ejercicio catártico que, cito, lleva a la conciencia conflictos y resistencias que han permanecido hasta ese momento inconscientes, de modo que se reactualizan en un orden y en un plano que permiten su libre desenvolvimiento y conducen a su desenlace. Termina la cita. El antropólogo francés distingue que la magia del ensalmo crea un vínculo entre lo sacro y lo profano que readapta el grupo por medio del enfermo a problemas predefinidos, mientras que el psicoanálisis readapta al enfermo al grupo mediante soluciones introducidas. Repito la cita, dice el autor. El ensalmo crea un vínculo entre lo sacro y lo profano que readapta al grupo, que readapta el grupo por medio del enfermo a problemas predefinidos, mientras que el psicoanálisis readapta al enfermo al grupo mediante soluciones introducidas. Observamos que los ensalmos positivos no crean vínculos, más bien los disuelven y omiten los conflictos y las resistencias, lo que permite desde la experiencia de los sujetos la autorrealización. El ensalmador, el sujeto positivo, dirige los ensalmos hacia sí mismo. Sé feliz, tú puedes. El famosísimo aquí en México, merezco abundancia, por ejemplo. Y diríamos que con estos pases mágicos, con estos ensalmos, se hechiza a sí mismo, se hechiza a sí mismo. Ese sí mismo, autorrealizado, es el cielo y la sacralidad del sujeto positivo. Bien, pasemos a la siguiente imagen. Bueno, pasemos al último nivel analítico de esta cultura terapéutica de la autoayuda, que titulo Tensiones de la psiquis contemporánea, ¿no? Entre la modernidad reflexiva y la secularización del alma. El tono sacro del ensalmo positivo plantea la autoayuda como una síntesis cultural de la modernidad reflexiva y de las tensiones teóricas en torno de la secularización del alma. Aunque son productos de diferentes procesos históricos y teóricos, la modernidad reflexiva y la secularización del alma
son también formas de comprender el fenómeno de la individualización como el efecto del repliegue de orbes supraindividuales que acompañaban, conducían u ofrecían marcos de comprensión que daban sentido a la experiencia. Estos marcos de comprensión se han diluido desde hace tiempo, ¿no? Para Ulrich Beck, la modernidad reflexiva, también definida como tardía, designa, cito, una fase del desarrollo de la sociedad moderna en la que los riesgos sociales, políticos, económicos e individuales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial. Termina la cita. Esta exposición al riesgo implica que el pasado y sus instituciones jerárquicas, como la familia extensa, la escuela, la iglesia, el estado asistencial, se han debilitado como fuente autorizada de sentido para que para que de ellas los sujetos obtengan coordenadas para que sirvan para guiar su comportamiento social y para pensarse a sí mismos como individuos. De ahí que el calificativo reflexiva que se utiliza para referirse a esta modernidad posterior a la sociedad industrial ponga el acento tanto en el hecho de que los márgenes de agencia personal de los sujetos se amplían naturalmente, como en la resultante intensificación de los controles y exámenes reflexivos del conocimiento y de la emotividad con los que se interpreta y actúa en una vida diaria cuyos referentes jerárquicos se han vuelto cada vez más vagos y confusos. Es aquí, en este contexto de desaparición, que el pensamiento positivo y la cultura terapéutica de la autoayuda aparecen justamente como proveedores de mapas simbólicos de comportamiento reflexivo y emocional que apoyarían a los sujetos en la resolución personal de las contradicciones sociales que la modernidad reflexiva está generando al demandar el logro de objetivos individuales. Sueña en grande y sé tú misma, dice esta imagen, como la emancipación personal de las mujeres y no ofrecer recursos, trabajos estables, adecuada remuneración, soportes culturales para ello. Justamente pues este par de imágenes quieren resaltar esto, ¿no? Sueña en grande y sé tú misma, nos pide la cultura, y por otro lado, en términos estructurales, no hay ningún tipo de apoyo. Uno encuentra constantemente cómo las personas planteamos nuestras propias biografías apelando a recursos positivos. Se pueden identificar narrativas heroicas de uno mismo que atraviesen el periplo antes señalado de victimización, el trabajo, la relación que hemos tenido que soportar, la concienciación de ello. Hemos soportado este trabajo, hemos soportado esta relación tóxica, y la resolución positiva que apuntan a la autorrealización personal. Me he dado cuenta de ello y ahora he triunfado. Estoy solo y me sirvo a mí mismo y me completo a mí mismo, ¿no? Bien. Eh, el sentido narrativo del relato biográfico, la resiliencia en entornos negativos, la necesidad de liberarse de las ataduras propias, la espiritualización y positivización de la precariedad, son nudos que articulan el contenido temático de nuestros relatos. Es decir, el pensamiento positivo parece ofrecer un menú de maneras de tematizar y organizar biográficamente nuestra propia vida una vez que los relatos familiares, religiosos o comunitarios ya no dicen nada y no sirven para nada. Por otro lado, entiendo a la autoayuda como una cultura cuyos productos para el cuidado de sí actualizarían la tensión teórica entre el desencantamiento racional del mundo y las prácticas espirituales o religiosas que se llevan a cabo bajo velos rituales, dice Peter Sloterdijk, emplea esta frase, ¿no? Unas religiosidades que se llevan a cabo bajo velos rituales. Como dice Peter Sloterdijk, justamente en referencia a la ausencia de religiones, pero no de religiosidades en nuestros días. Dice Bellus, en lugar de alma tenemos psique. El alma no es nuestra, se dirige a un cosmos ordenado. Las almas son eternas, buscan la verdad fuera de sí mismas, y la verdad de estas almas se revela como un rayo, ¿no? Para el alma, el sufrimiento forma parte del carácter y está en la tierra, el alma, para cumplir la voluntad de un ente superior a uno mismo, la psique. Por el contrario, es propia,
desde uno mismo. Es mi psique. Se dirige a sí misma y busca la verdad en sí misma, en la biografía. Es modificable y el sufrimiento, si no se evita, es algo que debe de ser descifrado para que no se repita. En conclusión, la cultura terapéutica de la autoayuda, desde luego, ha codificado la secularización del alma. Pasemos a la última imagen. Bien, pues como recién dije, la autoayuda parece ofrecer mapas que sirven para el control de la ansiedad, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo personal, que desalientan la búsqueda de asistencia para el diagnóstico, la prevención y la solución de problemas generados justamente por la paradoja de que existe una enorme exigencia de individuación, pero no las condiciones o recursos sociales que la soporten. La disolución de las instituciones sólidas y el vacío de sentido frente a la falta de proyectos comunes deja al individuo a la deriva, librado a sí mismo y en situación de angustia existencial, de no saber qué pasará si nos quedamos sin trabajo, si llegamos a tener una enfermedad grave, quién va a pagar el tratamiento, si tenemos hijos o si nos desalojan de nuestro hogar por falta de pago. Los bestsellers de autoayuda y por extensión la autoayuda entendida como cultura codifican condiciones problemáticas y contradicciones sistémicas que producen un sentimiento de desorientación, de ansiedad, pero que a diferencia de los productos de la alta cultura como la filosofía, la literatura o las artes, ofrecen una solución que dice claramente y sin ambajes, así es como deben de hacerse las cosas. Este tipo de respuestas no las encontramos en la filosofía o la literatura, insisto. La literatura de autoayuda ante problemas nos dicen claramente así es como deben de hacerse las cosas. Antes los individuos acostumbrábamos modelar nuestro comportamiento según las prescripciones inscritas en una sociedad, pero ahora lo hacemos desde el centro de nuestra mentalidad, por así decirlo, a través de actos conscientes y afirmando explícitamente nuestras metas. De este modo, para efectos pragmáticos, como dice Bellus, la autoayuda articula una fantasía en la vida cotidiana que establece arquitecturas de elección, con las que los sujetos evaluamos nuestras emociones y conocimientos para la toma de decisiones. Permite narrativizar nuestra biografía personal a través de las propias enfermedades, de modo que parezcan manipulables. Capitaliza la competencia emocional en el mundo laboral y permite objetivar y racionalizar a través de un modelo terapéutico administrativo de comunicación la naturaleza volátil de nuestra personalidad, señala esta autora. En el entendido de que dispositivo, ya este concepto lo había dicho anteriormente, que dispositivo es todo aquello que tiene de una manera u otra la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos, insisto, cita de Giorgio Agamben, considera la autoayuda como una que, valiéndose de la matriz positiva, normaliza los efectos precarizantes vinculados con el capitalismo tardío, postindustrial o neoliberal que han tenido lugar a partir de la aplicación de sus políticas económicas. Desde 1989, privatizar las empresas estatales, disciplinar el régimen fiscal, eliminar los subsidios, desregular las entidades financieras y liberar las barreras comerciales son los patrones que dibujan la política neoliberal empujada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como medidas para modelar las economías de los países en vías de desarrollo, México entre ellos. ¿Sí? Por eso tenemos la imagen de este exmandatario. Y hay algunos países en el sur que volvieron a entrar en esta lógica. ¡Qué barbaridad! El consecuente repliegue del Estado mexicano como garante de las seguridades sociales, acompañado de estrategias de mercantilización de las reservas públicas, su polarización en la distribución de la riqueza, su fragmentación y jerarquización de la cobertura de riesgos sociales, son efectos de una precarización sistemática que se comprendería ya no como una consecuencia negativa, sino como una forma de gobierno donde la cultura de la autoayuda y su positividad se han arraigado coincidentemente desde mediados de la década de los 80 con las necesidades discursivas que según requería la política laboral
de productividad, eficiencia y méritos personales para las reformas estructurales que tuvieron lugar en el país entre justo la década de los 80 y los 90. La circunstancia que hace coincidir el comienzo del auge de la autoayuda y la instalación de la ortodoxia neoliberal en México y el mundo a mediados de los 80 del siglo pasado es un signo del origen histórico de una suerte de constructo psicopolítico tendiente a normalizar desde la propia voluntad de los sujetos la exposición al riesgo y la incertidumbre que implica no solo el repliegue de las políticas sociales a las necesidades particulares del mercado, sino también la legitimación reflexiva de la desafiliación, la autodeterminación y la vulnerabilidad como valores ligados a la experiencia social y de sí mismos que promueve la autoayuda y el pensamiento positivos. Bien, pues he terminado esta cajita, que ya no es cajita, parece una cajota. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Hasta pronto.